El análisis forense que podemos realizar de los dispositivos por medio de autopsia varía en un buen porcentaje, dependiendo del sistema operativo con el que estemos trabajando. Como vimos en el video anterior, el análisis forense con autopsia bajo Linux es un poco más manual. Es decir, que debemos aquí preparar partición por partición, carpeta por carpeta. Es un poco más complejo el análisis, ya que aquí nosotros somos los que debemos considerar varios de los puntos que queremos buscar. Por lo tanto, se hace una interfaz un poco tediosa. Pero si cambiamos a la interfaz de autopsia para Windows, vamos a encontrarnos con una metodología mucho más directa, más fácil para poder realizar nuestro análisis forense, como lo vamos a ver en este momento. Es semejante, no tiene mayor situación, pero que a través de la autopsia para Windows nos dan más herramientas directas para poder extraer la información sin tener la necesidad de buscar en cada una de las particiones que esta consta. La interfaz es sencilla, como ustedes se pueden fijar. Tenemos la alternativa de crear un nuevo caso, abrir un caso existente, ¿sí? O un caso reciente, o abrir un caso en el que ya estemos trabajando. Para nuestra tarea, para nuestro laboratorio, vamos a abrir un nuevo caso. Y al igual que la versión para Linux, debemos nosotros aquí ingresar los datos más importantes y relevantes de nuestro equipo. ¿Cómo lo vamos a llamar? Por ejemplo, yo le voy a llamar a este caso Huawei P20 Lite. Voy a hacer referencia a la marca del teléfono. Adicionalmente a ello, seleccionar si es un solo usuario el que va a realizar este análisis o si son múltiples usuarios. ¿Sí? Como ustedes pueden fijarse, nos da la factibilidad de cambiar la base principal o el directorio donde vamos nosotros a ir agregando el análisis. Por defecto le vamos a dejar donde se encuentra. Siguiente. Y aquí iniciamos ya con lo más importante. ¿Cuál es el número del caso? El nombre del examinador, el número telefónico, el correo y todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, el nombre del caso o el número al que yo me voy a remitir en este momento va a ser uno que posiblemente nosotros lo mantengamos en secuencia, o en su defecto el caso que el juez nos haya ya definido. Como un ejemplo lo vamos a hacer de la siguiente manera. UCP va a ser del año 2020, del mes 4 por ejemplo, y del día 15, imaginémonos, ¿sí? La fecha, estoy agregando ahí la fecha, día y año del que se está realizando. Y posteriormente a ello le voy a agregar algún otro tipo de numeración que yo me maneje internamente para los casos. Por ejemplo, puede ser este de aquí, un análisis forense en dispositivos Android número 25, por ejemplo, ¿no? Muy bien, el examinador, mi persona, Ricardo Serrano. El número telefónico, vamos a agregar el número telefónico. El email, y alguna nota adicional.
relacionado al dispositivo que estamos nosotros generando o vamos a analizar. Esos son los datos más importantes que requerimos y a continuación finalizamos. Lo que generamos en este momento simplemente es el contenedor de nuestro caso. Posteriormente a esto debemos seleccionar el tipo de datos que queremos que se filtren, que se visualicen o que nos permita analizar dentro de nuestra investigación. Un dato muy importante que debemos volver a considerar es que todos aquellos imágenes, dispositivos que vayan a ser analizados siempre deben tener el archivo de hash, porque este se va a proceder a verificar, y si no se verifica estaríamos saltándonos un procedimiento, o en su defecto, si el hash inicial no coincide con el hash de verificación, debemos dar por culminada esa investigación. No podríamos proseguir, simplemente porque estaríamos analizando posiblemente un dispositivo o una imagen, un contenedor que ya fue modificado con anterioridad. Entonces, eso no es factible. Bien, dentro de esta siguiente ventana nos da la factibilidad de seleccionar el tipo de imagen, dispositivo o carpeta que vamos nosotros a analizar. ¿Sí? De entre todas las opciones que encontramos acá, lo que yo tengo justamente es una imagen de disco. Selecciono la primera, siguiente, y a continuación me indica dónde se encuentra esta imagen de disco. Voy a buscar. En mi caso, está dentro de una carpeta en mis documentos o descargas. No recuerdo bien dónde está. Y pues bueno, como ustedes pueden fijarse, encontramos dos archivos. El primero es el que contiene la imagen total y el segundo simplemente es una copia de verificación. Entonces, selecciono el primero. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra esta carpeta? Está dentro de descargas en Android 7, ¿sí? Y dentro de Practice Class. Ratifico esto dentro de mi equipo. Ustedes pueden agregar en cualquier lugar aquella imagen que va a ser analizada. Muy bien, entonces simplemente selecciono y a continuación voy a abrir. Lo que viene a continuación, al igual que el Autopsy para Linux, es generar o agregar la zona horaria donde nos encontramos para que la información tenga un contraste adecuado. Como ustedes pueden fijarse, encontramos por defecto ya la zona horaria, que es la 5, correcto. Y pues bueno, adicionalmente a ello nos indica el tipo de sector, ¿sí? Cómo queremos nosotros extraer, catalogar y todo eso. Dejémosle por defecto como se encuentra acá. Adicionalmente a ello, los hashes que podemos agregarles para validar. Aquí deberíamos pegar el hash MD5 que acompaña a la imagen principal, ¿sí? En esta parte de acá. Voy a dejarlo por defecto sin absolutamente nada y voy a proseguir. La siguiente ventana nos da la factibilidad de seleccionar los módulos que van a ser los encargados de analizar la información. Si es un disco duro de un computador, de un equipo informático, dependiendo qué es lo que necesitamos analizar, debería estar marcado casi todo. En nuestro caso, como es un análisis forense en dispositivos móviles y de preferencia Android, que es la imagen que nosotros tenemos en este momento, pues debe estar totalmente seleccionada la opción de Android Analyzer, como en este caso.
Cada uno de estos módulos se puede ir personalizando. Por ejemplo acá, el hash. Aquí es bien importante que nosotros podamos agregar, en el caso de ser necesario, todos aquellas bases de datos de hash que nos dan la factibilidad de verificar el estado del software, el estado del programa, el estado del archivo, por ejemplo, si estos coinciden o no con el hash inicial. Aquí de hecho nosotros tenemos que cargar esas bases de datos. Pero ahora ustedes se preguntarán, ¿dónde conseguimos esas bases de datos? Normalmente estas bases de datos a las que hacemos referencia dentro de este análisis forense son las denominadas NSRL. Estos archivos, las NSRL, por ejemplo, ahorita voy a dictar eso, NSRL, tienen distintas bases de datos. Bueno, vamos acá directamente dentro de esta página. Bueno, ¿qué es la NSRL, no? Es una referencia nacional de software, o sea, la librería de referencia de software. Bueno, aquí está la parte de la descripción y acá encontramos la opción de descarga de las bases de datos. Sí. Entonces, ¿qué tipos de bases son los que necesitamos y todo lo demás, ¿no? Entonces, esto de aquí es lo que nosotros debemos descargarnos para que podamos anexarle a nuestra investigación forense. Ratifico, esto de aquí es súper importante, ya que cada uno de los programas del software que instalamos, utilizamos, o los programas que utilicemos, tienen un hash, y en muchos de esos programas, muchas de las ocasiones, están ya modificados, están pirateados. Entonces, para evitar este tipo de problemas futuros, es recomendable primero realizar un análisis de la estructura de todo el programa, de todo el archivo y todo lo demás, tal como lo hicimos en ejercicios anteriores. Entonces, a través de esta página nos descargamos el NSRL y después lo configuramos en esta área. Yo en este caso lo voy a hacer de manera directa, tal como se encuentra, ¿no? Y pues bueno, en definitiva, todo esto de aquí en algunos casos me da la factibilidad de configurar, como este módulo, que nos permite buscar las cadenas de texto. Por el momento nos indica que este módulo para la búsqueda de cadena de texto solamente vaya en relación a los email, por ejemplo, pero no, yo quiero que me permita buscar por cadenas de texto números telefónicos, direcciones IPs, URLs y de pronto alguna tarjeta de carácter numérico. ¿Sí? Entonces he seleccionado todas estas alternativas para que en la búsqueda de cadenas de texto nos permita visualizar la información en pantalla. ¿Sí? Adicionalmente a ello tenemos la extracción de todos los correos electrónicos. Bueno, normalmente aquí no están todos, claro está, pero sí los más importantes, los más significativos. Por ejemplo, cuando nosotros administramos nuestro correo electrónico por medio del Outlook, por ejemplo, ¿no? Entonces allí nos va a permitir extraer los correos del Outlook y de algunos otros servicios adicionales. Si existe algún tipo de encriptación en los archivos, aquí se encuentra el mínimo, el máximo y todo lo demás que nos dé la factibilidad de que automáticamente desencriptemos la información que se encuentre dentro de esa carpeta encriptada. ¿Sí? Y bueno, pues en fin, todas las demás opciones, ¿no? ¿Cuáles son las que deberíamos nosotros seleccionar? Pues primero esta de acá, el EXIF. Esto de aquí es para que podamos encontrar los metacaracteres, detrás de los metacaracteres de las fotografías
que vamos a tener alojado en nuestro teléfono, también es recomendable utilizar la búsqueda de cadenas de texto. Y pues bueno, de hecho la mayoría de estos, para evitar ir seleccionando uno por uno, pues simplemente seleccionamos todo, y el más importante de todos los módulos para nuestro caso es justamente este de acá, análisis Android. ¿Sí? Podemos tener todos seleccionados, no hay ningún inconveniente. Entonces, análisis Android tal como se encuentra en este momento, y después de haber definido los módulos que necesitamos, pues simplemente siguiente, y presiono finalizar. Lo bueno de este programa es que mientras se va extrayendo la información de la imagen que va a ser auditada, podemos ir verificando la información en línea en ese momento. Fíjense, en la parte inferior se encuentra la barra de progreso, pero mientras se va extrayendo la información total, fíjense en la subventana de la izquierda, nos permite ya ir verificando la información contenida dentro de esa imagen. Eso quiere decir que es en línea. Mientras se sigue extrayendo la información, esta información va a seguir siendo presentada en cada uno de los módulos que encontramos en esta subventana. Vamos a esperar a que estos módulos funcionen y realicen su trabajo, es decir, extraigan información de la imagen. Ha finalizado de extraerse toda la información, y como ustedes pueden fijarse, la manera como se presenta es mucho más dinámica, más gráfica que la versión Autopsy dentro de Linux. De hecho, esta es la presentación gráfica, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos extraer la información? Bueno, de hecho ya está extraída y está representada físicamente. Ejemplo, dentro de los resultados que nos presenta, según los filtros que hayamos generado, hayamos configurado previamente o en su defecto hayamos seleccionado, encontramos en este caso que tenemos dos cuentas de usuario dentro del mismo dispositivo, que tenemos aquí 6 registros de llamadas, 12 contactos, 9 metadatos de archivos de EXIF, y pues bueno, todos los datos que vuelvo a ratificar se han extraído dependiendo los filtros que nosotros hemos aplicado. ¿Quiere decir que estos son únicos? No, existen más datos en relación a esto. Esos datos se los puede generar, se los puede configurar de acuerdo a cada una de las necesidades que nosotros tenemos. Lo que hemos hecho en este momento simplemente han sido los que ya están preestablecidos para que no se tarde mucho. Pero la herramienta permite la modificación, permite la creación, la generación de nuevos índices o resultados que nosotros esperemos en la extracción. En la parte superior, como ustedes pueden fijarse, encontramos los discos que han sido montados. Si bien es cierto, aquí podemos visualizar solamente uno, que es la imagen principal, dentro de esta, al abrirla, vamos a verificar que se han montado todas las particiones que conforman esta unidad física. Algunas de ellas, las que dicen lookup, no tienen mayor información, una que otra,
que sí podríamos nosotros visualizar, y de hecho lo estamos haciendo en este momento, y otras particiones que tienen información incluida dentro de esta. Entonces, podemos nosotros realizar el análisis uno por uno, o en su defecto buscar la información contenida en una partición o en todo el dispositivo a la vez. Para que podamos agregar nuevos índices de búsqueda y no solamente mantenernos con los ya preestablecidos, tenemos que volver nuevamente hacia la ejecución de índices de los módulos, ¿no? Podemos fijarnos que encontramos en este instante la partición que hemos montado anteriormente. Vamos a dar un clic sobre esta y bien, fíjense que encontramos nuevamente acá los módulos. Aquel que inicialmente dentro de la creación de nuestro caso habíamos seleccionado, ¿no? Entonces aquí es de la misma manera como nosotros podemos buscar. Por ejemplo, estos son los índices de búsqueda, pero que adicionalmente a ello podemos nosotros generar otros más. Sí, por ejemplo, un nuevo, aquí, en configuraciones globales, puedo agregar la nueva búsqueda. Ejemplo, quiero que aquí se liste la información relacionada con los correos, por ejemplo, de Gmail. Un simple ejemplo. Voy a generar otra lista que me permita buscar todas las imágenes de carácter JPG que ya existe. Y listo, vamos a generar estos dos. Ok, y fíjense que encontramos ya dentro de la lista. Entonces, al momento que nosotros finalizamos, procedemos nuevamente a visualizar aquellas búsquedas. Toda la información que encontramos acá, en la parte inferior, se encuentra la codificación de la misma. Como un ejemplo, vamos a los metadatos de EXIF. ¿Qué son los datos de EXIF? Son aquellos datos que normalmente se pueden extraer de unas fotografías, como por ejemplo lo que vamos a ver a continuación. Aquí dentro de los metadatos del archivo sabemos que la dirección donde se encuentra el nombre del archivo, que en este caso es IMG, ¿sí?, con la fecha que ha sido tomada en el 2018, el 29 de noviembre del 2018, ¿no? Y esta es la numeración que le asigna el sistema internamente. Fecha de accesibilidad, de modificación y todo lo más importante. Adicionalmente a ello podemos ver más datos relacionados a esa fotografía. Pero lo más importante de todo esto de acá está adjunto al nombre. Fecha de creación, la latitud y la longitud, la altitud, por ejemplo, nos indica que esa fotografía fue creada con un dispositivo Nexus, un 5X. Aquí está la dirección exacta donde fue tomado, el tamaño de la fotografía y la dirección de la misma.
Entonces, estos datos de aquí son bien importantes. Estos son los datos de EXIF. ¿Qué tipo de fotografía es? Bueno, en este momento solamente vemos la información básica. Podemos revisarla dentro de una vista previa y funcionaría de la misma manera que a través de una tabla. Por ejemplo, vamos a ver esta fotografía de acá, la que en este momento voy a seleccionar. Tiene los siguientes datos, ¿no? Podemos analizar dentro de la estructura del archivo si tenemos algún tipo de anotación sobre esa fotografía, ¿sí? Los resultados de los metadatos que anteriormente veíamos dentro de la tabla principal, acá la vemos de manera mucho más directa, ¿sí? Fecha de creación, latitud, longitud, la altitud, fue tomada en tal dispositivo, ¿sí? Toda la información respectiva a esta fotografía. Entonces, a eso se hace referencia con los archivos EXIF. Archivos que están encriptados. Los que no hacen más, o los que posteriormente a la generación del archivo camuflamos por medio de algún tipo de extensión que no pertenece, que normalmente esa es la forma como un virus, un troyano o muchas personas camuflan información. Entonces acá podemos nosotros observar todo eso. En relación a esto de aquí, podemos también verificar por medio de los hash que podemos descargarlos. ¿Sí? Entonces, de esta manera la información es mucho más sencilla. Podemos visualizar todo, absolutamente todo, de forma gráfica, sin tener la necesidad de realizar algún tipo de búsqueda de carácter manual, como lo encontramos justamente en esta parte de acá. Ejemplo, quiero visualizar todos los archivos de extensión JPG. Y se procede a realizar la búsqueda. Para evitar todo eso de allí, pues simplemente en el momento de la extracción principal podemos visualizarlos acá, en el costado izquierdo. En definitiva, el uso es el mismo, la administración de la imagen va a ser absolutamente la misma, la extracción es absolutamente la misma. La diferencia es que la autopsia a través de Linux es más básico, es manual, en cambio que el autopsia por medio de Windows es mucho más gráfico, es más directo y nos ahorra bastante tiempo, porque aquí nosotros debemos generar, en el caso de que necesitemos algún tipo de búsqueda en especial, pues generar, crear y agregar nuevas posibilidades de extracción de información. Entonces cualquiera de las dos es totalmente válida. ¿Sí? Posteriormente a las búsquedas que debemos nosotros realizar, pues simplemente es extraer y agregar a nuestro caso para posteriormente generar el reporte. Y recuerden que tiene también que mantenerse con una firma a través de un hash. Y esto adjuntarlo a un DVD, en una pendrive o en cualquier dispositivo contra escritura, después de que ustedes guarden, claro está, y entregarlo al juez para que él delibere a través de las pruebas que nosotros hemos encontrado si el caso amerita o no amerita, qué sé yo, algún tipo de encarcelación, multa y este tipo de situación. Somos UCAPEM. 2 décadas formando profesionales con excelencia.